Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, nuevamente en este espacio con ustedes. Hoy vamos a tocar un tema sobre los ángeles y vamos a hablar sobre los ángeles y es un tema muy interesante porque en muchas culturas, en la brujería y todo esto de nueva era, pues también usan mucho lo que es conectarse con ángeles y todo este tipo de cosas y una cantidad de cosas, pero hoy vamos a hablar desde la palabra cómo están los ángeles a favor de nosotros y cómo nos pueden ayudar a nosotros, los hijos de Dios. Cuando decimos que los ángeles nos pueden ayudar, no estamos diciendo que ellos puedan o tengan más poder que Dios. Se sujetan a Dios y vienen en nuestra ayuda como hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que tener muy claro, empezando desde ahí. Otra cosa y es, los ángeles están al servicio de nosotros, pero se sujetan a Dios. Entonces tenemos que tener eso muy claro, porque si no tenemos claridad con este tema de los ángeles, pues vamos a caer en una confusión o ya no vamos a pedir en el nombre de Cristo, en el nombre de Yeshua Hamashiach, y vamos a caer en coger la parte de los ángeles. Esta parte hay que saberla direccionar muy tremendamente porque de acuerdo a la palabra del Señor. La Biblia habla que hay varios grupos que fueron revelados, varios grupos de ángeles que fueron revelados sus nombres y sus esencias, o sea, o sus tareas. Y la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento vemos la visitación de muchos ángeles, vemos que los ángeles se materializaron para ciertas tareas y ciertas misiones. Los ángeles fueron creados en el quinto día de la creación, fueron, cre fueron creados en el quinto día de la creación y hay varios rangos espirituales de los ángeles, tienen varios rangos y en la cultura judía pues se llaman malajim, en hebreo es malajim o ángeles y son enviados por el Señor con una misión y un propósito, tienen una misión y tienen un propósito, son mensajeros que traen mensajes divinos, encargos, eh, todo esto traen encargos, traen promesas, traen incluso premios de parte de Dios, castigos, dice la cultura judía. Y si lo vemos, pues en el Antiguo Testamento traía mensajes. A Abraham le dijeron que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y en el Nuevo Testamento, para no abrirme más, vemos el mensaje del Mesías que lo trae un ángel. Vemos la revelación y todo eso. Hay 5 grupos revelados que se conocen de ángeles, aparte de los que Dios tiene que no reveló, ¿cierto? Porque Dios es infinito en poder. Estos son los que están revelados. Uno de ellos son los Erelín. Esos son unos ángeles. Y a estos ángeles se les podría llamar los valientes de coraje. O sea, son esos guerreros, ángeles que pelean. Son esos guerreros que se les simboliza con un león, o sea, con el león de la tribu de Judá, o sea, son esos ejércitos, los Erelín, son esos ángeles guerreros que pelean pues en la guerra espiritual, esos son los que están batallando y están peleando y están haciendo pues esa guerra en contra de Satanás y en contra de todo el ejército de Satanás. Ahí está pues estos ángeles que son los que ayudan en esa labor de lo que es la guerra espiritual. Ahora, la guerra espiritual es muy delicada, entonces nosotros para entrar a la guerra espiritual tenemos que tener mucho discernimiento y conocimiento de la palabra del Señor, porque hay gente que entra en la guerra espiritual y empieza a maldecir a Satanás, empieza a insultarlo. Y cuando Miguel y Satanás peleaban por el cuerpo de Moisés, pues dice que Miguel no se atrevió a pronunciar ninguna palabra de maldición en contra de él y le dijo, Satanás, que Yahweh te reprenda. O sea, respetando los rangos aún caído, pero estaba respetando los rangos y por eso la palabra del Señor dice que nosotros como animales irracionales maldecimos lo que no conocemos, o sea, como que estamos peleando contra algo que nosotros ni siquiera sabemos y lo maldecimos. No estoy diciendo con esto
de que nosotros tenemos que respetar a Satanás. No, hay unas guerras, hay unas reglas espirituales que nosotros tenemos que respetar y unas cosas establecidas por el Padre. Entonces no podemos entrar a la loca. Por eso mucha gente cae en maldición, por eso mucha gente le vienen enfermedades, por eso mucha gente le vienen cosas porque se metió en el mundo espiritual de una manera incorrecta. Entonces debemos aprender a entrar a ese mundo espiritual de una manera correcta y pedirle al Señor. Otro grupo, lo dijimos ahora, son los malajín, que son ángeles, son esos mensajeros que traen mensajes. Y en Lucas capítulo 2 versículo 13 dice, Lucas 2:13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles se le aparecen a los pastores y se aparecen, esos son los malajines que estaban ahí anunciando. Vemos ahí en la vigilia de la noche, pues vemos que estos ángeles dicen el 10, porque el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Wow, o sea, esos malajines traen ¿qué? Mensajes. Vemos que traen mensajes. Están los ofanín, eso es otra tercera clase de ángeles, ofanín, y ocupan el segundo lugar en las jerarquías angelicales judías. Se consideran que hay dos tipos de ofanín. Se dividen en tronos y ruedas. Las 4 ruedas se mueven con el querubín. Ahí hay una revelación en Ezequiel que dice que se movía y se movían las ruedas, y ahí estaba metido el querubín y se movían esas ruedas, o sea que está ahí metido. Eso es otra jerarquía que se mueven ahí, su espíritu está metido entre esas ruedas. Tremendo todo esto. Eso es algo muy, muy tremendo, lo espiritual, que medio lo hablamos, pero nosotros ni siquiera lo alcanzamos a comprender verdaderamente la profundidad de todos estos temas, hasta a mirar todo este tema, porque es un tema demasiado rico y demasiado revelador para cada uno de nosotros. Estos ofanín hacen una misión con estruendo, son muy ruidosos, o sea que cuando van a hacer algo hacen demasiado ruido. El más importante de ellos es Raziel, cuyo nombre se traduce como el secreto de Dios. Se le conoce como el ángel de los misterios o el ángel de las regiones secretas y jefe de los misterios del Supremo. O sea, Raziel es el que muestra todos los misterios, tiene todos los secretos de Dios. Y están los serafines. Los serafines es otro cuarto, que significa en hebreo arder. Los serafines arden por la cercanía al Señor. Es el rango más alto conocido. Los serafines es el rango más alto conocido, que están cerca de Dios. Imagine, arden por el fuego y la presencia y la gloria de Dios. Están ahí muy cerca y tienen 3 pares de alas y una necesidad continua de estar alabando al Señor. Es una necesidad continua de alabe y alabe. Y están los malín, o los eléctricos, o sea que se mueven como rayos rápidos, estruendosos en las nubes. Lo voy a leer acá en Ezequiel capítulo 1 versículo 4. Ezequiel capítulo 1 versículo 4. Entonces todos estos ángeles tienen una función diferente, tienen una labor diferente. Por eso nosotros tenemos que tener conocimiento qué es lo que estamos pidiendo y cómo estamos orando, porque no podemos estar orando a la loca, a lo que caiga. Y estaba entonces Ezequiel capítulo 1 versículo 4 dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Está hablando de qué, de un ángel que venía del norte en un viento tempestuoso, o sea con rayos, en una nube con un fuego envolvente. O sea, esos son los eléctricos, vienen ahí, se mueven rápido en todo este tipo
de esferas en lo natural y dice como bronce refulgente, o sea, brillaba demasiado, un rayo brilla y te encandila. Entonces, ahí, ya. Hermoso, hermoso. Y mire, estamos en momentos donde necesitamos una ayuda celestial de este estilo con ángeles, de parte del Padre Celestial, como lo decía mi esposo, ahora lo vamos a entender. Y este tema ha sido como muy, hemos sido como muy esquivos en el tema de ángeles porque hay mucha mala información, a veces mala doctrina y con todo este tema de la nueva era se han infiltrado tantas enseñanzas falsas que hay veces el pueblo de Dios no sabe diferenciar entre qué tienen que ver unos ángeles y los otros. Hay gente que no sabe que hay dos clases de ángeles, unos caídos y otros que le sirven al Eterno. Y ha habido mucha ignorancia en este tema y de pronto por eso es que hemos sido esquivos en utilizar ese recurso tan poderoso que el Eterno nos dejó. Porque hay unos que han caído en hacerlo mal y hay otros que de pronto ya hemos sido un poco temerosos, prevenidos y es que no los usamos. Entonces la idea de esta enseñanza de hoy es tener tanta claridad con el tema que podamos hacer uso de ese beneficio tan grande y tan importante y más en estos tiempos que nos tenemos que mover tanto en lo sobrenatural dependiendo del cielo en estos tiempos. Entonces, para empezar, hay algo y es que ángel, malajín en hebreo, pero ángel significa mensajero, alguien que viene y hace una labor que le fue asignada. El mundo espiritual que nos rodea es más real que nosotros mismos y si se nos abrieran los ojos espirituales, podríamos ver tanto los ángeles del Eterno como los ángeles de Luzbel, porque es un mundo espiritual que tiene movimiento todo el tiempo. Entonces, después de la rebelión, empecemos por entender que después de la rebelión de Lucifer, una tercera parte se fue con Lucifer y las otras dos terceras partes se quedaron en el cielo. Y esto, ahí es de donde podemos decir que hay ángeles al servicio de Dios y ángeles caídos. Esa parte la tenemos que tener muy clara. Entonces, cuando la palabra dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4 se refiere a los ángeles caídos, dice, porque si Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en presiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Aquí En está prisiones. hablando, sí, los entregó a ser reservados. Aquí dice, habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Aquí estamos hablando de esos ángeles caídos. Este es el sustento bíblico de que hay una parte de ángeles caídos. Dice también en Judas capítulo 1 versículo 6, también a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su propia morada, el cielo, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, cuando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, nos dice lo de la tercera parte, porque dice, bueno, ¿y dónde dice que se vino con la tercera parte? Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar su hijo tan pronto como naciese. Bueno, son citas bíblicas que sustentan la parte de que sí, Dios los creó a todos los ángeles, Él es el Dios creador, pero tenemos que entender que estamos en una naturaleza caída operando con ángeles que le sirven a las tinieblas. Aquí hay algo muy importante de saber y es que la nueva era ha venido a pervertir totalmente todo este tema de los ángeles, porque la nueva era enseña que se debe pedir a los ángeles, o sea, pedirle directamente a los ángeles. Muchas veces enseña que hay que adorarlos, pues a esta doctrina promete felicidad sin cruz, sin esfuerzo, promete paz sin Cristo. Entonces, al no tener en cuenta a Dios para nada,
directamente van y operan con los ángeles sin saber que esos ángeles no son los ángeles del Padre Celestial, ángeles buenos, sino que están tratando es con demonios. Y en muchas ocasiones pues ellos hacen tareas y les cumplen deseos y cosas, pero lo que no sabe una persona que está metida en nueva era es que ha estado interactuando con entes de las tinieblas. Aquí es muy importante porque hay algo que vamos a aprender hoy, y es que por eso es que ellos nunca lo van a pedir los ángeles al Padre en el nombre de Cristo, porque mucha gente que cree en nueva era ni siquiera cree en Cristo, ni siquiera cree en la obra redentora, entonces menos van a pedirlo en el nombre de Cristo. Entonces aquí es muy importante definir qué es la nueva era, para que podamos entender qué pasa cuando nos salimos de los parámetros bíblicos, en qué terreno nos estamos metiendo. Mire, nueva era es un conjunto de corrientes o creencias de las religiones orientales. Tiene que ver con espiritismo, con terapias alternativas, con ecología profunda, astrología, gnosticismo y otras corrientes humanistas. ¿Qué pasa? En otras palabras, se trata de una mistura, o una revoltura, un salpicón religioso que hoy en día está de moda, sobre todo entre las personas jóvenes, y sobre todo porque aquí no hay exigencia, no hay un líder, no hay un jefe, no hay disciplina, no hay una autoridad a quien sujetarse, o sea, las personas están totalmente sueltas, haciendo lo que a cada uno le place y sacando el beneficio que los supuestos ángeles les dan. Esto es tan atrayente, pues no hay una estrategia, una jerarquía, ni hay dogmas, ni hay principios, entonces esto es lo que hace que las masas se vuelquen se vayan hacia este tipo de estrategias y digamos de creencias o corrientes, ¿cierto? Entonces esto es un peligro, porque si nosotros los hijos de Dios no sabemos diferenciar entre qué fue establecido por el Dios creador y qué fue lo que entró la Babilonia, qué fue lo que entró el mundo, vamos a estar combinando lo santo con lo profano. Entonces un día le oramos al Dios del cielo y otro día de pronto estamos activando demonios sin saberlo en la ignorancia. Entonces la idea de hoy es que aprendamos a diferenciar, aprendamos las características de los ángeles y saber que conforme a esas características lo que se salga de ahí no es un ángel del Eterno, es un ángel caído. Entonces es muy bueno el conocimiento, porque el conocimiento abre los ojos, trae discernimiento y nos ayuda a no ir, a errar, a de pronto no dar al blanco. Hay algo, y es que las características tenemos varias. Una es que son seres creados, lo sabemos en Colosenses capítulo 1 versículo 16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Se refería a Cristo. Entonces todo fue creado por medio de él y para Amén. Él. Entonces fueron creadas primero. Dos, son espíritus, o sea, no tienen una morfología así humana, un cuerpo como nosotros, aunque se pueden manifestar, materializar en cuerpo de ser humano, como ocurrió en Génesis capítulo 19, versículo del 1 al 7, cuando dice que llegaron pues dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, o sea, eran visibles, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Entonces estaba hablando con dos seres humanos común y corriente, de carne y hueso aparentemente, entonces se pueden materializar en personas. Hay algo, otra característica de los ángeles es que pertenecen, los que pertenecen a Dios, obviamente estamos hablando de los que siguen al servicio del Eterno, los que no se rebelaron contra Él, ellos son puros y santos, pero hay algo que los ángeles tienen: libre albedrío.
esto es muy hermoso porque de pronto pues yo pensaba que todo el tiempo adoran, todo el tiempo están al servicio de Dios y pensaría uno que es que están programados para hacer esto, pero no es así. De hecho, una parte se rebeló y tomó la decisión. A ver, hay varias posturas ahí, quiero abrirlo y ampliarlo más, Ujú. porque alguien de pronto vaya a escuchar y dice, eso no es así ese tema. En la cultura judía dicen que están preprogramados para eh, Así, ¿no? una asignación o una tarea y punto. O sea, ellos no tienen no tienen elección y solamente hacen una tarea y punto. Pero no hablando más del pueblo del Señor, porque Ujú. de ahí viene la palabra y la revelación del Señor. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no habla de ninguna rebelión de los caídos, de los ángeles caídos, porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que entender esa postura. La postura de ellos es que es programados, porque en el Antiguo Testamento solo venían a cumplir una función y punto final. No se ha revelado nada. Satanás es un ente creado por Dios, pero que no tiene ningún ejército y no tiene ángeles. Yo quiero hacer esa aclaración para que no nos vaya a quedar como un vacío ahí profundo con eso. Listo, quería hacer Muy como esa importante, aclaración. yo pienso que sí tiene libre albedrío, sino como una tercera parte decidió Claro, voluntariamente no, no. revelarse. Lo que creo es que tengan asignaciones y oficios. Unos están en la adoración, otros en la guerra, otros al servicio de los hijos de Dios. Es diferente, pero bueno. No, es Entonces, la postura es que la dan ellos postura y de hay ellos. que plantearla también porque si alguien que sabe mucho de Biblia o de Total. Torah lo ve, pues dice, eso está inconcluso, o sea, tiene un vacío y por eso quise hacer como la connotación y qué pena por Muy ahí importante, no, esa parte. muy valioso. Sería entonces esa la tercera característica, si tienen libre albedrío. Cuatro, eh, hay algo muy importante y es que ellos ni se casan, ni se darán en casamiento, porque miren que dice la palabra en Mateo capítulo 22 versículo 30 decía Yeshua, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, en la resurrección no nos vamos a casar, vamos a ser cada uno cuerpos glorificados, pero no van a haber matrimonios, entonces él lo asimila a como son los ángeles. Porque es importante saber este tipo de cosas, porque si alguien dice que soñó que se le apareció un ángel que estaba con la esposa, pues inmediatamente dice uno, venga, ¿cómo así? Es que los ángeles no se casan, ese sueño no es de Dios. Entonces, todo esto es muy importante saberlo. El conocimiento trae revelación. Y lo otro, amor, es que han salido muchas religiones a través de una revelación de un ángel y eso es lo peligroso con esos temas. Muchas religiones, supuestos fundadores de religiones, tuvieron encuentros con ángeles y por eso la palabra del Señor dice que si se le aparece un ángel y le va a revelar un nuevo evangelio, que tengamos cuidado, que probemos los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Entonces es un tema bastante espinoso y bastante complejo. No porque vi un ángel, entonces me emocioné y ya, hay un ángel, tuve una revelación de un ángel. No, no, hay que mirar y probar los espíritus, a ver si son de Dios o no de Dios. Probarlo. Si me aparece un ángel, glorifique y declare que Cristo es el Señor. Así él le ha pasado mucho y se desaparecen porque son ángeles ángeles de las tinieblas que se disfrazan como ángeles de luz. Entonces tenemos que tener cuidado con todo eso. Muy importante, y con ese iba a seguir, ese punto, y es que los ángeles del Eterno, porque tenemos que diferenciarlos, saber si viene de parte de Dios, porque acuerde que hay ángeles vestidos, ¿cómo es? Se visten de ángeles de Sí, luz. ángeles de luz, entonces Las- yo necesito discernir si viene de parte del cielo o del infierno. Y una otra característica, la número 5, tiene que ver en que los ángeles jamás van a contrariar la palabra del Eterno, jamás te van a decir algo que esté en contra de la Torah, en contra del nuevo pacto, jamás. Entonces, mire lo que dice en Gálatas, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo, no está diciendo un ángel, no, del cielo, o sea, ni ellos que son los que le sirven a Dios, que son sumisos, que son sometidos a la autoridad del Eterno, que si aún un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Ajá. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito. Entonces, también esto es muy importante saberlo, porque lo que dice mi esposo, han ocurrido demasiadas supuestas revelaciones en sueños o en la O vida así real, que visiones. les apareció en visión o algún ángel y les dijo algo diferente que va en contra de la palabra o de un principio bíblico, entonces inmediatamente tendría que decir que ese no vino de parte de Dios. Entonces es muy bueno saber el fundamento. Bueno, otra característica, la número 6, y es que los ángeles del Eterno no aceptan adoración de nadie. Ellos tienen muy claro que el único digno de adoración, de alabanza, de exaltación es el Dios Elohim, el Creador. Miren Colosenses capítulo 2, versículo 18 dice, nadie los prive. Perdón, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 dice, yo me postré ante sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Yeshua. Tremendo. Adora a Dios, pues el testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. Y cuando le dijo, mira, no lo hagas, cuidado, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? Yo soy consiervo suyo, o sea, usted, si yo somos consiervos, con una naturaleza diferente, pero somos consiervos. ¿Cómo se le ocurre a usted venir y adorar y postrarse? En Apocalipsis 22:9 dice, yo Juan soy el que he oído y visto estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar ante los pies del ángel que me las mostraba. Juan. Y Juan muy entendido en lo espiritual. Y Juan lo hizo. Y él me dijo, mira, no lo hagas. El mismo ángel le dije, pues yo Eso. soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces, muy importante esto, por más sobrenatural que sea la experiencia, el sueño, la visión, la vivencia, jamás podemos doblar rodilla a nadie, inclusive a los ángeles de mi Padre. Y lo otro es que escucha uno cosas, lo que decía mi esposa ahora y acá, solamente, o sea, el Padre los envía con una función y tenemos que entender algo que cuando que no, que activó ángeles que entren en las cuentas, en los bancos, que paguen cuentas, eso se llamaría injusticia o robo, porque Dios no está de acuerdo con eso. Otra cosa es que Dios toque y pase algo sobrenatural allá, pero yo decir que se metan a los bancos y que borren cuentas y cosas, Dios no se salta a los principios, Dios es un Dios de justicia. Entonces estaríamos activando ángeles para que vayan y hagan allá como un robo, entre comillas, con el que porque yo soy hijo de Dios, entonces como soy hijo de Dios puedo saltarme los principios y hacer lo que sea y activar los ángeles a como a mí me plazca, entre comillas activarlos y pedirle al Padre. Ahora el Padre a cada necesidad que tenemos va a enviar los ángeles y yo quiero leerles cuando Pedro es librado de la cárcel, habla acá en Hechos capítulo 12 versículo 7 aquí que se presentó un ángel del Señor, una le resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se cayeron de las manos y dijo el ángel cíñete, átate las sandalias y lo hizo así. Él le dijo envuélvete en tu manto y sígueme y saliendo le seguía pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegó a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, Tremendo. ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea que cuando Dios considera enviar un ángel para una salvación, un problema, una batalla que nosotros tengamos, como estamos orando, viene y nos van a ayudar para que no seamos derrotados, para que cuando Cristo, miren el Getsemaní, estaba en angustia, estaba sudando sangre y vino un ángel a fortalecerlo. El Señor sabe en qué momento los activa, los envía, podemos pedirlos, pero no pedir
que vayan y hagan cosas malas y que vayan y que paguen una cosa y la otra. No, Dios puede tocar, ¿cierto? Una deuda se puede cancelar sobrenaturalmente, pero yo no activar los ángeles que entren a bancos, que entren a cuentas, que hagan transferencias y una cosa y la otra. Pues se sale mucho del contexto de lo que es la palabra del Señor, porque aquí no vemos a los discípulos ni a ellos haciendo ese tipo de prácticas y Ay, es muy sí. delicado. Tremendo, tremendo, por eso es muy bueno educarnos, por eso es muy bueno saber doctrina, pues para no caer en semejantes cosas. Y hay algo y es que con base en lo que enseña la nueva era, que desplazan a Dios o lo anulan totalmente y se van es a los ángeles, mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 18. Dice, nadie los prive de su premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que ha visto, vanamente hinchado o inflado o enorgullecido por su mente carnal. Entonces es muy tremendo porque nadie los engañe, porque vieron algo sobrenatural y los lleve o tuvieron una experiencia sobrenatural y los lleve a rendirle culto a ellos, a los ángeles. Entonces yo creo que esta parte está clara y es que ellos no aceptan un verdadero ángel del cielo, del creador, no va a aceptar adoración de nadie. Viene otra característica, la 7, y es que son ministros que están al servicio de nosotros, de los herederos de la salvación. Muy importante saber que están al servicio. En Hebreos capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? ¿Acaso no son todos espíritus servidores, otro dice ministradores, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? Entonces no hay duda que están al servicio de nosotros, Pero eso para hacer lo no que hay quieran. duda, pero ¿cómo vamos a llamar esa ayuda? ¿Cómo la vamos a pedir? ¿En qué casos? Es muy diferente y eso es lo que vamos a aprender ahora. Entonces, sí, está claro y ahí no hay discusión, están para el servicio de nosotros, de ahí que es tan importante este tema, porque, como les decía ahora, hemos sido muy esquivos en clamar a este tipo de ayudas, porque nos da susto ir a hacer algo incorrecto muchas veces, pero cuando uno ya viene y aprende qué dice la buena doctrina o la sana doctrina, pues ya lo vamos a hacer con confianza y seguramente vamos a recibir los beneficios, ¿cierto? Viene otra característica, la 8, y es que ellos no son mediadores entre Dios y los hombres. No se le puede pedir al ángel que le presente una oración al Padre. No se le puede decir a un ángel que interceda por nosotros. Eso es completamente antibíblico, porque dice, solo Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Solo Cristo es intercesor. Ya sabemos que ni un hombre que fue hace apartado para Dios o lo que llaman los santos, ni la mamá de Yeshua, María, menos los ángeles. Sabemos que solo Yeshua, y dice en primera de Timoteos capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua hombre. Entonces no hay otro camino para llegar al Padre. Y en Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Entonces, el único mediador queda muy claro que es Cristo. Entonces, jamás ir a hacer una oración de esa naturaleza. Y muy importante saber todo esto porque vieran que cada vez nos damos cuenta, o sea, uno viendo tantas cosas en YouTube, hay de toda clase de atrocidades, cosas muy acertadas y cosas muy desacertadas. Entonces, donde uno dice, Dios mío, que el pueblo que esté viendo de tal video, que ojalá tenga bases, tenga fundamentos claros, porque si no mucha gente va a ser confundida tremendamente. Ahora, ¿cómo se solicita el servicio de un ángel? Sabemos que están al servicio de nosotros. ¿Cómo se debe pedir? La respuesta está clarísima en Mateo capítulo 26,
versículo 53, y es cómo lo hizo Yeshua. Miren lo que hizo Yeshua. Dice, o piensa, le estaba diciendo a Satanás que lo estaba tentando cuando él estaba ahí en el Getsemaní, dice, o piensas que no puedo invocar a mi Padre, al Padre, y que él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Entonces Jesús estaba diciendo, ¿a quién se le piden los ángeles? Al Padre. Ni el mismo Jesús, en semejante rango de autoridad, el Hijo unigénito del Padre, en el que fueron creadas todas las cosas, ni el mismo Yeshua pide los ángeles directamente, dijo, se los pediría a mi Padre. ¿Cuánto más usted y yo se los debemos pedir al Padre? Solo que para nosotros ya viene otro componente. En el nombre poderoso de Cristo. Hay que pedirlo al Padre en el nombre poderoso de Cristo, porque dice que todo lo que pidas, pedirlo en ese nombre. Entonces, cuando necesitemos ayuda, lo vamos a pedir al Padre en el nombre de Yeshua, porque si usted dice, ángeles, necesito tal ayuda y necesito que me ayuden a encontrar las llaves, y usted no hace la oración correctamente, créame que el mundo espiritual está lleno también de los otros ángeles. Y esos van a llegar inmediatamente, supuestamente, a ayudarlo o hacerle un daño, porque son los ángeles caídos. Entonces, como hay dos clases de ángeles, sí tenemos que ser muy claros a la hora de pedir esa ayuda. Bueno, hay algo muy importante, es que nosotros no le podemos dar órdenes a los ángeles. Ellos están al servicio de nosotros, pero no sí. para abusar. No, y no solo de abusar, sino por conducto. O sea, nosotros, por el conducto correcto, nosotros no estamos para darle órdenes a los ángeles. Nosotros estamos para pedirle al Padre que si le place, en su misericordia, si es su voluntad, si Él quiere, nos envíe un ángeles para determinada necesidad que tengamos. Pero el conducto es pedirlo al jefe, al Padre Celestial. Él mirará si lo hace, si no, de qué manera y cuándo. Pero nosotros directamente con los ángeles no tenemos nada que hablar. Es con el Padre que le pedimos que necesitamos. Y lo que dice mi esposa, una vez tuvimos una batalla muy tremenda, ministerial, y yo estaba en una parte solo, y yo vi a alguien simbólico, en ese momento era el alcalde de Medellín, y yo lo vi, y yo le dije, ¿usted qué está haciendo aquí solo? Y él me miró y se sonrió y me dijo, solo, eso es lo que usted cree. Cuando se empezó a llenar todo el lugar de helicópteros, gente, que fuerzas especiales, y se llenó todo el lugar, y era que Dios me estaba hablando que venía una guerra y que había mandado ayudas espirituales, ángeles, y efectivamente se prendió una guerra la tremenda, y Dios nos dio la victoria, pero el Padre los envió, yo no los estaba pidiendo, me estaba mostrando como quien dice, prepárense que algo viene, y algo se va a mover. También una vez estuvimos en la iglesia y hubo un coro celestial, y eso fue una cosa impresionante, la gente fue tocada por el Espíritu de Dios, hubo sanidad, ese día fue una cosa impresionante, y ese día pues Dios tocó a mi esposa, y desde ahí fue que mi esposa empezó como a cantar. Entonces hay cosas que Él hace cuando Él quiere, como Él quiere, no lo que decía mi esposa, que nosotros lo queramos hacer o propiciar. Entonces el Padre los envía cuando Él quiere. Otra vez estábamos clamando, había como una situación tensa, cuestión también como de una guerra en la que estábamos, y el Señor también me abrió los ojos y vi cómo llegaron al lado de la parte de afuera de la casa, llegó en el cuarto de nosotros, llegó una moto, unos motorizados, pero la moto era gigante, como de 2 metros, y los hombres eran más grandes, vestidos como de unos overoles verdes y unos cascos grandísimos. Cuando yo dije, ay, ¿quién llegó? Cuando les vi el tamaño, inmediatamente pues concluí que eran ángeles, porque no era Y, gente de acá. y, lo otro, Tremendo. y lo otro son cosas simbólicas que Dios lo relaciona al tiempo en el que estamos. Porque mucha gente dirá, ay, ¿cuál? Eso no es de Dios, comieron frijoles, o qué es esas bobadas, esas revelaciones tan bobas. No, Dios relaciona el tiempo en el que estamos para que podamos entender qué es lo que se está moviendo, y que para que lo podamos interpretar. Dios se mueve de muchas maneras para poder entender
los escenarios proféticos, que eso sería otro tema para después entender escenarios proféticos. Eso es otro tema más diferente a eso. Pero cuando Dios nos permite ver en lo espiritual ese tipo de movimiento, ya sea en visión o sueño, sí es muy importante porque nos hace Claro, sentir ese respaldo, no están solos, ahí sí cabe, son más los que están a favor de ustedes que en contra de ustedes, y sobre todo en guerra espiritual, sí que se necesita ese tipo de afirmación, que uno saber que el Padre envió ayuda, y eso da tremenda tranquilidad y respaldo. Entonces qué rico cuando uno puede hacer uso de todos esos recursos. Y qué bueno, yo creo que a partir de ahora vamos a pedir más ayuda, sobre todo en estos tiempos, al Padre, porque entonces ha sido un recurso que no ha sido utilizado en toda su potencia por ignorancia o por lo que sea, pues yo no lo he utilizado como debiera. Entonces yo creo que con esto ya con más tranquilidad lo voy a hacer, sabiendo que hay unas bases y que sí se puede pedir, pero hay que hacerlo bien. Entonces les iba a leer varias citas bíblicas donde nos confirman que los ángeles están al servicio y protección del creyente. Miren, Éxodo capítulo 14, versículo 19, dice: entonces el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se trasladó e iba detrás de ellos. Ay, hermoso. Asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se trasladó y se puso detrás de ellos. O sea, el amén. ángel iba adelante y ahí iba la columna. Cuando el ángel se pasó hacia atrás, la columna también. O sea, cada movimiento en lo espiritual, hay como un ser espiritual, pues un ángel, hay como diría uno, representando ahí el movimiento que Dios quiere hacer. En Éxodo capítulo 23, versículo 20 dice: aquí yo envío un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que yo he preparado. O sea, le asignaron un ángel para cuidarlo durante el camino. Hermoso. En Éxodo capítulo 33, versículo 2 dice: yo enviaré un ángel delante de ustedes y arrojaré a los cananeos, amorreos, eteos, fereceos, jebeos, jebuseos. O sea, era un momento de guerra y el Señor envió una ayuda sobrenatural Wow, para tremendo. ayudarlos a lidiar con un momento de guerra. No, pues ¿quién no quiere eso? Guerras tenemos todos los días de muchas clases, y qué bueno saber que ahí son unos guerreros tremendos, pero hay que pedírselos al Padre. Números capítulo 20, versículo 16. Pero cuando clamamos al Señor, Él escuchó nuestra voz, escuche, envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí nosotros estamos en Cádiz, ciudad que se encuentra en el extremo de tu territorio. Aquí se clamó a Dios y Él en respuesta envió ayuda. Primera de Reyes capítulo 19:5 dice: se recostó debajo del arbusto, creo que es Elías, ¿cierto? Estaba hablando de Elías, y se quedó dormido. Y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y creo que esa comida que le dio le duró a Elías, ¿cuánto? Como 40 días. Sí. Impresionante. Enviaron comida con un ángel y esa comida le rindió para 40 días. No, caminó 40 días. 40 comió Sí, ese día ajá, y, cogió y fuerzas, sí, sí. soportó por 40 días y tuvo Sí. fuerzas por 40 días. No, todo lo sobrenatural, lo del cielo, es impresionante. Salmo capítulo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles le dará órdenes acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Mire qué hermoso, cada que hacemos el Salmo 91, Wow. cada que pedimos protección, cada que pedimos cuando los hijos salen para el colegio, para la universidad, y clamamos que Dios los guarde, Dios está enviando ángeles a cuidarlos, pero entonces ya los vamos a pedir, se los vamos a pedir al Padre. En Isaías capítulo 63, versículo 9 dice: en toda la angustia de ellos él fue angustiado, Yeshua, y el ángel de su presencia los salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Hermoso, siempre el ángel estuvo con el pueblo de Israel todo el tiempo. Amén. En Daniel capítulo 3, versículo 28, esto es muy poderoso y muy sobrenatural, y dice: Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesac y de Abednego, que envió a su ángel
y libró a sus siervos que confiaron en él. Y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Muy tremendo, hasta un impío reconocer que hubo salvación divina, que hubo un ángel ahí en Amén. operación, que Dios envió un mensajero, tremendo. En Daniel capítulo 6, versículo 22 dice, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no hicieran daño, porque delante de él he sido hallado inocente. Tampoco delante de ti, oh rey, he hecho nada malo. Tremendo. Otra manifestación de la misericordia y del poder de Dios. Hay algo muy importante para saber, y es que los ángeles tienen mucho que ver con las atmósferas. Así como en una atmósfera de pelea, de insultos, de injusticia, de droga, de violaciones, de robo, pues obviamente van a entrar espíritus inmundos porque van a sentirse cómodos en esas atmósferas. De la misma manera, en una atmósfera donde hay paz, donde hay respeto, donde hay adoración todo el tiempo, donde se escucha palabra, donde se habla de una manera de acuerdo a la palabra, donde hay unidad, totalmente cierto que también los ángeles del cielo van a buscar lugares como esos para estar ahí, para habitar en esos lugares. Pero donde está Entonces, la presencia y la sangre y el sacrificio, no que estén en unidad, porque pueden haber sí, gente que muy no importante. conoce de Dios, Sí, muy importante. tienen que tener la presencia de Dios, porque si no está la presencia de Dios en ese lugar, pues muy dudosa la situación, Sí. y no estamos siendo selectivos, sino que hay unos principios en el reino. Exactamente, entonces si ellos están todo el tiempo en esa atmósfera del cielo, ellos se trasladan, que son seres sobrenaturales, entonces ellos van a estar en atmósferas también del cielo, ¿cierto? Entonces obviamente no puede haber una atmósfera del cielo si no se confiesa que Jesús es el Señor, si no se cree en su sacrificio en la cruz, si no se clama al Espíritu de Dios y si no se camina conforme a la palabra. Quiero decirte esto porque hay veces se puede clamar al Padre por ángeles y tener las atmósferas incorrectas, ¿cierto? Entonces, solo que Él en su misericordia sabrá cuando nos los concede, así no estemos caminando también, porque es todo misericordioso y hermoso, pero quería darles ese dato de lo importante que es cuidar la atmósfera del lugar donde estemos, entonces donde habitemos o donde trabajemos. Entonces esto resulta muy importante. Hay tantos casos en los que necesitamos ángeles. Cuando se pierde un documento estamos angustiados, en el tema de protección, cuando alguien tiene un problema en el carro y necesita una ayuda sobrenatural, no, en demasiados casos, en temas de guerra como hablábamos ahora, cuando alguien necesita una ayuda en un hospital y no lo atienden y Señor, envía a alguien que me atienda, que me vea y me haga pasar. No sé, hay demasiadas situaciones en las que necesitamos estas ayudas y ya sabemos que las podemos utilizar y de qué manera. Bueno, Dios los bendiga a todos, la sangre de Cristo los cubra y hasta una próxima, que la sangre de Cristo sea sobre ustedes, sobre sus vidas y sobre sus familias. Dios los bendiga a todos.